Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Te dejaré los links en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. Rastreando brujas. Nota de Ramiro Contreras. Hace 2 años, en noviembre del 2021, me llegó un caso muy serio y delicado que estaba ocurriendo en Ixtapaluca, en una colonia ubicada en el punto más alto de unos cerros. Un bebé había sufrido varios ataques de naturaleza extraña antes de desaparecer sin dejar rastro. Al estar investigando el caso, descubrí que lo acontecido con ese bebé no se trataba de un caso aislado, sino que en esa colonia ya había pasado lo mismo con otro bebé en mayo de ese mismo año. Siguiendo investigando atrás en el tiempo, descubrí que antes de esas 2 desapariciones, en octubre del 2017 y abril del 2021, habían desaparecido 12 bebés en exactamente las mismas circunstancias. Es decir, primero sufrían ataques sin explicación y luego desaparecían. Investigando un poco más atrás, di con un punto crítico en esta situación en la que, según los testimonios de los habitantes de esa colonia en ese cerro de Ixtapaluca, en la primera mitad de septiembre del 2017, la colonia fue atacada brutalmente por lo que únicamente se puede entender como brujas. Esa situación tan dramática y tan lamentable que vivieron los habitantes en el 2017, pueden encontrarla en un video que está en el canal. Los que no lo hayan visto lo pueden encontrar con el nombre Las Brujas de Ixtapaluca. También les dejaremos el link en la descripción y en el primer comentario. Leyendo los comentarios de ese video, me di cuenta de que varias colonias aisladas, pueblos pequeños y localidades rurales habían sufrido ataques prácticamente idénticos, y al ponerme a investigar todos esos casos, pude llegar a la conclusión de que era bastante probable que se tratara de las mismas brujas. Yo podría dejar aquí muchos de los testimonios que fui consiguiendo, pero la gran mayoría se parecen demasiado a lo que se cuenta en el video de las brujas de Ixtapaluca. Y no quisiera que este video fuera una repetición de los hechos, así que basta con que se entienda que los ataques eran similares. El ataque más cercano en tiempo a lo ocurrido en Ixtapaluca en septiembre del 2017 es el que ocurrió a principios de abril del 2014 en una pequeña localidad con menos de 100 habitantes dentro del municipio de Petatlán en el estado de Guerrero. Antes de ese ataque ocurrió uno en la primera mitad de marzo del 2012, en un núcleo rural de unos 150 habitantes relativamente aislada dentro del municipio de Ometepec, también en el estado de Guerrero. Estoy seguro que aún no lo notan. Las fechas de los ataques y los lugares donde ocurren tienen una relevancia muy grande en la investigación. Son el principal respaldo que me permite afirmar que los ataques fueron realizados por las mismas brujas de Ixtapaluca, pero al final les aclararé eso de las fechas y los lugares. Entonces, para un ataque anterior hay que remontarnos hasta finales de septiembre de 1999, a una localidad de unos 160 habitantes del municipio de San Pedro Pochutla, en el estado de Oaxaca. Antes, en algún punto intermedio entre mayo y agosto de 1998, fueron encontrados tirados los cuerpos de al menos 3 bebés cuyo estado físico coincide perfectamente con las descripciones de los ataques que se cuentan en los casos de Ixtapaluca. Los cuerpos de los bebés fueron encontrados en el estado de Guerrero, para ser exacto, en el área donde colindan 3 municipios: Acapulco, Coyuca de Benítez y Chilpancingo de los Bravo. Que los cuerpos hayan sido encontrados ahí no es ninguna casualidad. Si ustedes trazan una línea recta que una las 2 localidades que fueron atacadas en 2012 y 2017, el punto que queda justo a la mitad de esa línea es el área donde fueron encontrados los cuerpos de los bebés. Poco más de un año antes de que se encontraran los cuerpos, a principios de enero de 1997, hubo un ataque en un asentamiento rural donde vivían 50 personas. Fue a unos 30 kilómetros de la localidad llamada Infiernillo, dentro del municipio de Arteaga, en el estado de Michoacán. El ataque anterior fue a principios de octubre de 1995, en un pequeño poblado del municipio de Minatitlán, en el estado de Colima.
Casi una década antes, a finales del mes de abril de 1986, en el estado de Michoacán, en el mismo asentamiento rural que sería atacado en 1997, los lugareños encontraron bebés muertos en un estado físico idéntico al de los bebés que después serían encontrados allá por Acapulco. El gran misterio fue que esos bebés que encontraron no eran de las familias de ahí, de la gente de los alrededores. Nunca supieron de dónde llegaron. Y finalmente, regresamos al Estado de México, a Ixtapaluca, al mismo cerro de 2017, pero 32 años antes, en septiembre de 1985. Para cuando yo llegué hasta ese punto, llevaba investigando 8 meses. Estuve rastreando a esas brujas hacia atrás en el tiempo, y resulta que todo comenzó ahí. Las brujas no nacieron en Ixtapaluca, ellas nacieron en Tlaxcala. Su madre también era bruja y unos días antes de que la gente la quemara viva, dio a luz a 3 niñas. El padre estuvo huyendo por muchos años llevándose a sus hijas de ciudad en ciudad por todo el estado de Tlaxcala, hasta que llegó a ese cerro en Ixtapaluca. El motivo por el cual el señor tenía que estar huyendo era porque la gente sabía que las 3 niñas eran hijas de una bruja. Así que, a pesar de que ciertamente no hay ni una sola historia que sugiera que ellas hicieron brujería estando en Tlaxcala, aún así había gente que quería matarlas porque su madre había sido una bruja muy peligrosa. Por eso digo que la historia de estas brujas comienza en ese cerro de Ixtapaluca en 1985, porque ahí fue donde actuaron como brujas por primera vez. Todo lo que sucedió también lo presenté en un video que pueden encontrarlo en el canal con el nombre Las Hijas del Diablo, el cual también estará en el primer comentario y en la descripción de este video. Ixtapaluca, en 1985, se vio afectado por el terremoto del 19 de septiembre. Luego, el 13 de abril de 1986, hubo un terremoto en la costa de Michoacán. El 9 de octubre de 1995, hubo otro terremoto en Colima. El 11 de enero de 1997, el terremoto fue en Michoacán. El 30 de septiembre de 1999, hubo un terremoto en Oaxaca. 20 de marzo del 2012, terremoto en Guerrero. 18 de abril del 2014, otro terremoto en Guerrero. Finalmente, el mismo día y el mismo mes, pero 32 años después, 19 de septiembre del 2017, otro terremoto vuelve a afectar a Ixtapaluca. Entonces tenemos que, por alguna razón, las brujas atacan lugares donde vive poca gente, justamente unos días antes de que ese lugar, llámese colonia, comunidad o localidad, sean afectados por un terremoto. Pero eso no es todo. Volvamos a Tlaxcala. Por estar huyendo, las brujas llegan al Estado de México, al cerro de Ixtapaluca, y ahí atacan por primera vez. Después se van a Michoacán. No se sabe dónde atacan, pero dejaron los cuerpos de sus víctimas en una localidad. Luego se fueron a Colima y atacan. De Colima, las brujas regresan a Michoacán y atacan la localidad donde unos 10 años antes habían dejado cuerpos de bebés. Y los cuerpos de sus víctimas las dejan en Acapulco para luego irse a Oaxaca y atacar. De Oaxaca, las brujas regresan a Guerrero y ahí hacen 2 ataques antes de regresar al Estado de México. Entonces, no solo tenemos que las brujas atacan antes de los terremotos, que además todos los terremotos que se dieron después de los ataques fueron de magnitudes importantes. No solo eso, sino que se puede trazar una ruta de los lugares visitados por esas brujas, y ahí se puede ver que todos los estados que pisaron los atacaron. No se saltaron ningún estado, y su ruta era el Estado de México, Michoacán, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guerrero y Estado de México. Otra cosa que también es importante mencionar es que las brujas no solamente han hecho 7 ataques, 7 han sido los ataques en grande, ataques en los que se han metido con más de 50 personas al mismo tiempo. Pero yo encontré pequeños casos sueltos en los alrededores de las zonas que habían sido atacadas. Por ejemplo, el caso por el cual empecé toda la investigación, el caso que sucedió en noviembre del 2021. Ese no fue un ataque masivo, simplemente un bebé fue atacado.
Aquí yo no sabría decir si las brujas se quedaron desde septiembre del 2017 hasta noviembre del 2021 en el mismo cerro de Ixtapaluca. Tal vez hicieron ataques sueltos en otros lugares porque entre septiembre del 2017 y noviembre del 2021 hay casos de ataques similares en Querétaro, Tlaxcala, Puebla y también en el estado de Morelos. Es posible que fueran las mismas brujas, o también es posible que fueran otras brujas, y que las del cerro de Ixtapaluca se hubieran quedado ahí por 4 años. Eso no lo sé. Continué mi investigación siguiendo la lógica de que las brujas se desplazan entre los estados colindantes, sobre todo en fechas próximas a terremotos. El video de las hijas del diablo, donde se cuenta el primer ataque de las brujas, se subió el 27 de agosto del 2022. 3 semanas después, otra vez un 19 de septiembre, hubo otro terremoto que azotó al Estado de México donde está Ixtapaluca. Lo cierto es que no pude encontrar que se hubiera realizado ningún ataque. Lo que sí pude encontrar fue que unos días antes del terremoto, en el Cerro de las Tres Cruces, algunas personas de las colonias de los alrededores estuvieron viendo cosas raras. Específicamente comentan que vieron fuego, no como si algo se estuviera quemando, sino como si alguien estuviera realizando un ritual, lo que coincide con lo contado en los 2 videos que tratan de esas brujas. Ellas prendían fuego en la cima del cerro antes de hacer sus ataques, y por consiguiente, antes de que ocurriera el terremoto. Curiosamente, el Cerro de las Tres Cruces está a tan solo 12 kilómetros del cerro donde las brujas atacaron tanto en 1985 como en 2017. Esto puede sonar un poco cruel, pero yo estaba esperando el 19 de septiembre de este año para ver si algo pasaba y poder seguirle el rastro a esas brujas, pero nada pasó, y por lo tanto yo creí que debía esperar hasta el siguiente año para ver si surgía algo. Pero el mes pasado, en octubre, una muchacha hizo una publicación en un grupo de Facebook en el que pedía ayuda comentando que cosas raras le estaban sucediendo a su bebé. Yo me puse en contacto con esa muchacha y me autorizó contar su historia. Aquí se las dejo. El ataque. A finales del mes de septiembre tuve a mi bebé. El parto fue antes de tiempo. Se me adelantó casi 15 días. Por eso los dolores de parto me llegaron cuando no estaba en casa. Yo había ido a casa de mi mamá, que vive en Nesa. Es por eso que aunque mi pareja y yo vivimos en Los Reyes, tuve a mi bebé en el Hospital de la Perla en Ciudad Nezahualcóyotl. Ya cuando me dieron de alta nos fuimos a casa, que por cierto nuestra casa está en un punto medio entre la ampliación 6 de junio y el Cerro del Chimalhuache. Vivimos casi sobre la avenida principal. Ese es un cerro que no es tan conocido como el Cerro de la Estrella, pero en realidad el Cerro del Chimalhuache es un lugar donde desde siempre se ha dicho que está lleno de nahuales, brujas y hasta se dice que viven demonios ahí. También cabe aclarar que en los 7 meses que llevábamos viviendo en la zona a nosotros, nunca nos había tocado ver nada raro, ni siquiera una cosa pequeña. Por eso nos llamó tanto la atención que al momento en que el bebé llegó a vivir a la casa, empezamos a notar ciertos detalles inusuales. Por ejemplo, esa primera noche, mientras yo estaba en el cuarto con el bebé, mi pareja salió a tender la ropa. Cuando entró me comentó que la luna estaba rara, que tenía que verla. Yo dejé un instante al bebé en la cama y me asomé por la ventana. Tal como me había dicho mi pareja, la luna estaba rara. Tenía un color extraño, se veía como naranja, entre roja y amarilla. No era una luna de sangre, y eso ustedes lo pueden saber porque si revisan cómo estuvo la luna por esas fechas, se darán cuenta de que no han habido lunas de sangre recientemente, por lo menos no en el Estado de México. Si bien ni yo ni mi pareja somos expertos en la luna ni en nada que tenga que ver con el espacio, definitivamente no era algo normal. Pero lo más raro de todo fue que los únicos que vimos la luna así de rara fuimos mi pareja y yo, porque al día siguiente mi pareja lo comentó en su trabajo y yo lo comenté con mi mamá y con una hermana mía que fueron a visitarme. Y nadie aparte de nosotros vio la luna así como la vimos nosotros. Eso preocupó a mi mamá y me dijo que tuviera mucho cuidado, que tenía que estar muy al pendiente del bebé porque había unas brujas bastante particulares que trabajaban de a poco antes de hacer un ataque. Dijo que se llamaban Tlahuelpuchis,
que ese tipo de brujas eran las más peligrosas de todas porque les gustaba tomar sangre de bebés. Mi mamá también me dijo que ella tenía una conocida que le había dicho que ella sabía que esas brujas primero atacaban a los papás antes de irse sobre el bebé, y que una de las primeras señales de que había una Tlahuelpuchi cerca era que los papás empezaban a ver cosas que no eran reales, porque esas brujas trabajaban creando una especie de ilusiones con su magia porque no les gustaba el enfrentamiento. Entonces, con esas ilusiones, lo que podían hacer era mantener a los papás ocupados en otras cosas, para poder meterse a la casa y llevarse al bebé sin problemas. Por supuesto, todo eso que me dijo mi madre me afectó mucho, me puso muy nerviosa. Ella me aclaró que no me lo había dicho para asustarme, sino para que yo estuviera prevenida. De hecho, ella se ofreció a quedarse en la casa, que como mi pareja trabajaba todo el día, lo mejor era que yo estuviera acompañada. Algunas horas más tarde llegó mi pareja. Mi hermana ya se había ido, pero mi madre no. Entonces platicamos los tres sobre eso de las mentadas Tlahuelpuchis y decidimos que lo mejor era que mi mamá se quedara con nosotros una temporada. En la casa había 2 cuartos, así que ella se quedaría en el que no estábamos usando. Desde la primera noche que mi madre se quedó en la casa, se sintió inquieta. Le costó mucho trabajo dormir, cosa rara porque ella desde siempre era de quedarse dormida en cuanto se acostaba, y eso le pasaba aunque no estuviera cansada ni tuviera sueño. Por eso fue muy extraño que desde la primera noche le costó trabajo dormir. Lo que sentía mi madre no era una simple incomodidad, era más bien como un presentimiento negativo. No había pasado ni una semana cuando en los 2 cuartos se empezaron a escuchar pequeños ruidos que antes no se habían escuchado. A medida que las noches avanzaban, la atmósfera en la casa se volvía cada vez más densa, como si estuviera impregnada de una presencia siniestra. Una mañana mi bebé, que ya tenía unos 15 días de nacido, amaneció muy irritado. Me refiero a que estaba de mal humor, no quería comer, no quería nada. Eso era muy raro porque desde que nació nunca se había puesto así. Mi mamá y yo lo llevamos al hospital, pero el doctor nos dijo que el bebé no tenía nada, que estaba perfectamente sano. Lo que nos comentó fue a lo mejor le habíamos cambiado la sábana, o le habíamos quitado un juguete, que el bebé podría estar así porque algo que había sido igual en los primeros 15 días cambió, que por eso el bebé estaba irritado. Pero la realidad era que nada había cambiado. Ahora mi mamá estaba viviendo en la casa, pero mi madre ya tenía como 10 días estando en la casa, así que eso no era. Con el pasar de las noches, la situación con mi bebé fue empeorando. Llegó a un punto tal que el bebé, sin ninguna explicación aparente, se la pasaba llorando toda la madrugada. Ni a mi pareja ni a mí eso nos molestaba. Éramos primerizos. Pero como el bebé fue planeado, pues el hecho de no dormir por estar al pendiente del bebé no nos pesaba. Y mi mamá también lo llevó bastante bien porque era el primer nieto. Una noche, al dar las 3 de la madrugada, el bebé de pronto dejó de llorar. Así de golpe, no fue que se tranquilizara poco a poco. De un segundo al otro, ya no estaba llorando. Mi mamá llegó al cuarto preocupada porque dijo que no era normal que el bebé dejara de llorar así de pronto. En eso todos los perros de la cuadra empezaron a ladrar. Mi mamá se dio cuenta de que el bebé, a pesar de estar en silencio, tenía una cara como de que estaba incómodo, y se movía así como si sintiera nervios. Cargué al bebé para tratar de dormirlo. Mientras los perros seguían ladrando, se empezó a escuchar otra cosa. Era como muchos aleteos. Lo de los perros podría pasar como algo normal. Todos sabemos que cuando un perro se pone a ladrar en la madrugada, le siguen los perros cercanos, y así se hace un ladrerío tremendo, pero lo de los aleteos no tenía explicación. Los pájaros no son nocturnos, entonces mi pareja abrió un poco la ventana y se asomó. Pues en menos de un segundo cerró la ventana y nos dijo que había murciélagos volando encima de la casa. Lo que estaba diciendo era tan absurdo que le pasé el bebé a mi mamá y fui a asomarme. Y sí, eran muchos murciélagos. Eso sí, de plano, ya no tenía ninguna explicación. Mi mamá lo que hizo fue ir al cuarto donde se estaba quedando, sacó un rosario, lo amarró en la cuna y puso al bebé ahí. Mi pareja nunca fue muy creyente en cosas de ninguna religión, pero pues como la situación sí estaba rara no dijo nada.
De hecho, él fue a la cocina por una bolsa de arroz y empezó a ponerlo en el piso alrededor de la cuna del bebé. Nos comentó que su abuela decía que eso servía como protección contra brujas. Habrá quien diga que fue casualidad, pero ya con el crucifijo y con el arroz, a los 30 segundos los murciélagos se fueron y los perros dejaron de ladrar. Ya que todo volvió a la normalidad, mi mamá se fue a acostar. La noche siguiente, cuando fue mi turno de revisar al bebé, ya que logré dejarlo dormido, hacía un poco de calor, así que salí al patio a tomar un poco de aire mientras me bebía un vaso de jugo. Estando ahí volteé a mirar en dirección del cerro, y en ese momento la sorpresa y el miedo se apoderaron de mí, al descubrir una escena muy impactante. En la cima del cerro se podían ver enormes bolas de fuego moviéndose de tal manera que daba la impresión que estaban haciendo un ritual o algo parecido. Como dije al principio, ese cerro siempre ha tenido la fama de que pasan cosas ahí muy fuertes, pero una cosa es oír las historias, y otra cosa muy diferente es ver bolas de fuego haciendo cosas raras en la cima del cerro. Jamás me imaginé que me tocaría verlo. Normalmente tenía la curiosidad de seguir viendo, pero al mismo tiempo tenía miedo, así que mejor opté por regresar dentro de la casa. Ya al día siguiente eso se lo comenté tanto a mi pareja como a mi mamá. Ella entonces fue al mercado a comprar cebolla. Ya que regresó a la casa se puso a pelar las cebollas, era como 1 kilo o 2. Mientras estaba haciendo eso, yo le pregunté qué iba a hacer con tanta cebolla. Mi madre me respondió que estaba muy preocupada por eso de que yo había visto bolas de fuego. Entonces tenía pensado poner la cáscara de cebolla alrededor de toda la casa. Lo primero que se me vino a la mente fue decirle que las cáscaras de cebolla no iban a durar ni 5 minutos porque el viento las iba a volar. Pero mi madre, que siempre piensa en todo, me dijo que encima de las cáscaras de cebolla iba a poner tierra húmeda, como había llovido en esos días, pues la tierra del patio no estaba suelta. Entonces no era tan fácil que se volara con el viento. Cuando mi pareja regresó del trabajo, mi mamá ya había colocado las cebollas y la tierra mojada alrededor de toda la casa. Esa madrugada los 3 nos despertamos, y no fue porque el bebé estuviera llorando, sino porque había un olor irritante en toda la casa, nos moqueaba la nariz y nos lagrimeaban los ojos. Entonces mi mamá dijo que lo que estábamos oliendo era cebolla quemada. Mi pareja como que no entendió el comentario, pero yo sí. Apenas le iba a explicar cuando mi madre se me adelantó. Dijo que las brujas, tlahuelpuchis, estaban afuera de la casa intentando entrar, pero que las cáscaras de cebolla se los impedían. También dijo que debían ser por lo menos 2 brujas las que estaban afuera, porque su presencia estaba desgastando las cáscaras de cebolla. Por eso nos estaba llegando ese olor. Nadie nos asomamos por ninguna ventana, pero nos mantuvimos despiertos toda la noche. Ya que se dio la hora, mi pareja se tenía que ir a trabajar. Mi mamá salió junto con él y ambos se dieron cuenta que la tierra mojada que mi madre había puesto estaba toda movida y las cáscaras de cebolla estaban quemadas. En cuanto salió el sol, mi mamá volvió a ir al mercado a comprar más cebollas para volver a colocar más cáscaras. En la madrugada, a eso de las 2, el bebé empezó a llorar, pero muy fuerte. Obvio todos nos levantamos a verlo. Creo que no lo he dicho. La cuna del bebé está ahí en el cuarto donde duermo con mi pareja. Siendo más exacto, la cuna está en línea recta frente a la ventana del patio, pero en el extremo opuesto. A ver si no los revuelvo, entrando al cuarto por la puerta. Luego a mano derecha está la cuna del bebé. Enfrente de la cuna del bebé no hay nada. Se puede caminar directo hasta la ventana que da al patio. Mi mamá estaba parada en la puerta. Mi pareja estaba sentado en la orilla de la cama y yo estaba en la cuna con el bebé, cuando de repente por la ventana empezaron a entrar luces de colores como si fueran focos de Navidad. Para empezar todavía ni pasaba el Día de Muertos como para que alguien tuviera luces navideñas, además de que la ventana del cuarto es la que apunta al patio, no al frente de la casa. Nuestro patio pega con el patio de los vecinos de los lados y de atrás, pero como dije, ni siquiera había pasado el Día de Muertos, además de que la gente adorna la parte frontal de sus casas. Nadie adorna el patio. Por eso nos llamó tanto la atención, y volteamos hacia la ventana. No se veía nada afuera, pero aún así estaban entrando luces de colores.
En eso se escuchó como que alguien respiró cerca de donde estaba yo parada, pero fue un respiro fuerte. La que estaba más cerca era mi mamá, así que pensé que había sido ella, pero luego escuché otro respiro fuerte como a 30 centímetros frente a mí, del otro lado de la cuna. Ahí ya estaba a la esquina de la pared. Cabe aclarar que el foco del cuarto estaba apagado. Podíamos ver porque mi pareja había prendido una pequeña lámpara que teníamos sobre un mueble. Como yo sentía que había algo raro, le pedí a mi mamá que encendiera la luz y cuando lo hizo, todo el cuarto quedó iluminado, menos la esquina donde yo había escuchado el fuerte respiro. En esa esquina se podía ver algo que a todas luces era la sombra de una mujer. Eso me asustó tanto que en un parpadeo saqué al bebé de la cuna y corrí hasta el otro extremo del cuarto. En eso la sombra se empezó a mover por la pared hacia donde estaba yo. Rápidamente salimos del cuarto mientras la sombra nos seguía por las paredes. Mi pareja cerró la puerta del cuarto, pero por supuesto que eso no detuvo a la sombra. Entonces todos nos fuimos a meter al cuarto donde se quedaba mi mamá. Al cerrar la puerta, ella rápido agarró un collar de la Virgen y la puso sobre la manija. De esa manera la sombra ya no pudo entrar. Pero las cosas no terminaron ahí. La puerta comenzó a temblar y al mismo tiempo yo empecé a tener dificultad para respirar. También me estaban dando espasmos y la cara como que se me quería torcer. Para que me entiendan lo que estaba sintiendo, imagínense que me dio parálisis del sueño, pero estando despierta. El pecho me estaba doliendo mucho y mi pareja había tenido que cargar al bebé porque yo ya me estaba desmayando porque no podía respirar. Mi madre, que ya estaba en pánico total, se puso a rezar mientras lloraba. Aquello sirvió porque al final me pude recuperar. Yo no entendía absolutamente nada de lo que había pasado, así que me puse a gritar como loca de tal manera que hasta los vecinos de los lados escucharon y salieron de sus casas. Cuando vimos que había vecinos afuera, todos salimos de la casa, mientras estuviéramos con más gente mejor. Los vecinos nos preguntaron qué había pasado porque nos vieron a todos con la cara de susto. Ya que les dijimos, uno de los vecinos nos comentó que su abuelo ya le había contado que eso pasaba antes, que en el cerro del Chimalhuache vivían bestias demoníacas infernales que les gustaba alimentarse de la sangre de los bebés, que esos monstruos se manifestaban como guajolotes, bolas de fuego, serpientes, y por supuesto también se manifestaban como brujas, y que lo que hacían era entrar a las casas para hacerle daño a los bebés. Ese día mi pareja optó por no ir a trabajar, porque teníamos que encontrar una solución de inmediato. A las 8 de la mañana fuimos a la iglesia para hablar con el sacerdote. Le explicamos todo lo que había estado pasando con lujo de detalle. El sacerdote aceptó bautizar en ese momento al bebé, sin papeleo, sin padrinos. Vio la situación tan crítica en la que estábamos y eso fue lo que hizo con la intención de ayudarnos. También nos dio una buena cantidad de agua bendita, la cual mi madre echó por todos los rincones de la casa en cuanto estuvimos de regreso. Al caer la noche ya nos sentíamos un poco más tranquilos. Aún así no estábamos del todo cómodos. No podíamos conciliar el sueño. A las 3 de la mañana empezamos a ver sombras en el patio de la casa que estaban intentando entrar por la ventana, pero como que el agua bendita se los impedía, porque cada que se lanzaban contra la ventana, rebotaban y caían al suelo. Luego estaban ahí tiradas, arrastrándose durante unos segundos para luego levantarse e intentar de nuevo entrar a la casa por la ventana. Cada que las sombras chocaban contra la ventana, se escuchaba un ruido bastante horrible. Era como un quejido mezclado como con una risa de incomodidad, pero todo en un tono como maligno, una cosa muy fea que hacía que el ambiente se sintiera demasiado denso. Cuando ya habían pasado como 5 minutos, una de las sombras se lanzó con mucha fuerza contra la ventana, y aunque no logró entrar, la ventana quedó toda agrietada por poco y se rompía. Luego de ese intento fallido, las sombras desaparecieron. Lo más escalofriante de todo fue que en la ventana agrietada quedó marcado un horrible rostro con rasgos inhumanos y muchos colmillos. Toda esa situación a mí me dejó muy nerviosa. Literalmente estaba temblando de miedo, de ansiedad, y por poco y me da un ataque de pánico. Lo que me dejó más mal fue ese rostro que quedó sobre la ventana agrietada.
Yo no tengo idea de cómo sea la cara del diablo, pero estoy segura que es muy parecido al rostro que estaba marcado ahí. Mi pareja empezó a caminar hacia la ventana, pero cuando estaba por llegar, la ventana se reventó y algunos de los pedazos de vidrio que salieron volando le hicieron varias cortadas. Al día siguiente volvimos a la iglesia para contarle al sacerdote lo que había pasado. Él nos dio un libro con oraciones especiales y nos dijo que teníamos que rezar todas las oraciones del libro durante 9 noches seguidas. En esas 9 noches sí estuvieron ocurriendo algunas cosas, pero fueron cosas menores. Al pasar esos 9 días ya todo volvió a la normalidad. Ya que escucharon el testimonio anterior, aquellos que hayan escuchado las 2 historias que tratan de estas mismas brujas podrán notar ciertas similitudes en su forma de actuar. Para cerrar este video, les pude conseguir un testimonio grabado en voz de alguien que cuenta a ella misma lo que le tocó vivir. Es muy importante que tengan en cuenta que el testimonio que van a escuchar ocurrió 3 días después de que las brujas dejaron de atacar la casa de la muchacha del testimonio anterior. Vivimos en una colonia cerca del Cerro de las Tres Cruces. A mediados del mes de octubre nos sucedió algo muy extraño. Mi marido descansó ese día. Tengo una nena de 2 meses de nacida. Lo que sucedió fue que el día de su descanso hacemos actividades en la casa, y antes de dormir vemos alguna serie, película, vemos televisión, por así decirlo. Entonces fue muy extraño porque nos dio mucho sueño a los dos al mismo tiempo. Estábamos viendo, no recuerdo, una serie. Estábamos viendo una serie. Entonces, nos dio sueño y yo le comenté que iba a acostar a la niña, no pegada literalmente a la pared, tiene un colchón, una almohada, una tipo almohada larga, estaba protegiéndola del frío de la pared. La recosté de mi lado izquierdo, estaba yo acostada, él se acostó y ya no supe nada, solo sentí que me sangoloteó mi marido y me estaba hablando. Estaba muy desesperado, muy con miedo. Entonces yo me paré de sopetón porque dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y me dijo, la niña no está. Y le dije, ¿cómo que la niña no está? Entonces me paré en mi cabecita, no sé qué pasó. Chequé abajo de la almohada, chequé abajo de la cama y no estaba. Cabe resaltar que donde vivimos estamos a las orillas de la calle, se podría decir, hacia una barranca. Entonces, en esa casa donde estábamos rentando, porque ya nos cambiamos por lo sucedido, estaba la puerta con vidrio, ¿cómo se podría decir? Polarizado, donde hacia afuera nadie nos veía, pero nosotros veíamos hacia afuera, todos los que pasaban o llegasen a pasar, mirábamos así, pero ellos no podían vernos. De afuera adentro no se veía, de adentro afuera sí se veía. En fin, tipo espejo. Entonces sucedió que al momento de buscar a mi pequeña, estaba en la entrada de la puerta, mojada, con moretones, y estaba muy dormida. Por la cabeza nos pasó algo muy, se podría decir que aterrador como padres, porque no sabíamos si estaba muerta, no reaccionaba, la movíamos, no lloraba. Entonces, le pellizcamos, no me acuerdo si le pellizcamos o le hicimos como cosquillas en la planta del pie, y fue como reaccionó, pero fue como que agarró aliento de... Entonces, nos preocupamos, fue muy extraño, es algo imposible, por así decirlo, porque estaba pegada a la pared. A los dos nos dio mucho sueño. Yo me quedé totalmente dormida, ya no supe ni qué, ya no recuerdo yo nada que pudo haber pasado. Entonces, al día siguiente le comenté a mi mamá lo que había sucedido con mi bebé,
que había amanecido y mi mamá le contó a una vecina y se cuenta mucho esto de las brujas, se podría decir, que se quieren llevar a los niños. Me comentó una vecina a mí que por el hecho que la puerta tuviera como un espejo, no pudo salir porque se reflejaba. Entonces, no sé, estuvo muy raro. Es un caso muy raro. Pues es toda la historia, supongo, que, que pasó eso y fue algo muy extraño, ya que mi marido ni yo supimos qué pasó. Solo nos dio, lo último que recordamos fue que nos dio mucho sueño. No habíamos ni cenado, solo fue que nos recostamos a ver la televisión y ya de ahí ya no supimos nada. Acto siguiente, la niña ya estaba tirada en el piso, con moretones, mojada. Aquí en la colonia hay días específicos donde cae agua. No tenemos agua de tubería como mayormente hay en otras colonias. Entonces no teníamos agua como para mojarla o algo así. Y pues sí, es todo. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.